La proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'erradicació de la homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia ha estat aprovada per 112 vots a favor i 18 en contra. Esta ley representa algo muy importante porque es que en ese trocito del mundo que es Cataluña tenemos una vacuna, que es la ley contra la LGTB-fobia, que podrá combatir la epidemia del siglo XXI que es la homofobia. Hay 77 países en el mundo que castigan, persiguen la homosexualidad. Cambiar ese paradigma, ir contra el homófobo es muy importante. Que el niño pequeño, cuando le llaman maricón de mierda, sepa que el que le llama maricón es el malo y que él es el bueno es importantísimo. Una ley que transcurre desde que naces hasta que mueres, incluso en los momentos de privación de libertad. Y también con un régimen de infracciones, porque es importante que cuando te pases un semáforo en rojo, el guardia urbana no te dice no lo vuelva a hacer. No, si haces un ataque homófobo, agredes o discriminas, tiene que haber una condena, en este caso una multa. Este día es un día muy importante. A mí personalmente es un día bastante emotivo porque como Casal Landa nosotros nos ha tocado coordinar todo el proceso desde 2012 hasta ahora. No hemos excluido a nadie en el diálogo de las entidades con los grupos políticos y realmente es mucha la satisfacción como persona, como yo como persona y como presidente del Casal y como es bastante emocionante, ha sido un día muy emotivo y un día que no lo olvidaré. Este día para el colectivo LGBT es un punto de inflexión, un antes y un después de la ley, obviamente porque hasta este momento, aunque teníamos la ley de matrimonio igualitario, que lo que nos permitía era casarnos, a partir de ahora lo que vamos a poner en marcha es el castigar la homofobia. Y sabemos que la homofobia está en todos los ámbitos sociales y lo que esta ley nos proporciona son las herramientas necesarias para combatirla desde todos los ámbitos sociales. Y no solamente combatirla, sino también prevenirla. Una inmensa alegría, de nuevo el Parlamento de Cataluña está a la altura de lo que los ciudadanos nos exigen y con esta nueva ley que protege a los homosexuales en general de cualquier tipo de discriminación, creo que sintonizamos de nuevo como catalanes con los países más avanzados del mundo. Representa un paso formidable en la defensa de los derechos de las personas, de la igualdad y sobre todo para combatir la discriminación de las personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. La ley por primera vez establece sanciones a los comportamientos discriminatorios y además obliga a quienes los han cometido a demostrar que no lo han hecho y por lo tanto cambiamos la carga de la prueba para que no se una la pena de haber sido agredido, además a tener que demostrar que realmente ha sido víctima de una agresión. Es una ley que obliga a la administración catalana y a los ayuntamientos de Cataluña a velar contra la discriminación del colectivo LGTB y desde este punto de vista es una ley pionera no solo en España, sino que se sitúa a la cabeza de las leyes mejores del punto de vista de los derechos de todo el mundo. El punto posiblemente más conflictivo que ha suscitado más controversia en relación a la ley es precisamente la inversión de la carga de la prueba del artículo 26 bis. Hay que tener en cuenta que solamente se aplica en el ámbito civil y administrativo, no se aplica en el ámbito sancionador administrativo y desde luego tampoco en el penal. En cualquier caso, la Generalitat de Cataluña no tiene competencias penales. Y la inversión de la carga de la prueba actúa en dos momentos distintos. En un primer momento, no solamente la persona que se siente discriminada tiene que alegar que ha sido objeto de discriminación, sino que además tiene que demostrar la existencia de hechos respecto a los cuales se puede presumir la existencia de una discriminación.